Hola Sagitario, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros. Si tú también crees que vienen muchas bendiciones para nosotros, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Te quiero muchísimo, mi Sagitario. Te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Esta lectura es general. Si quieres algo más específico del amor, está en tus lecturas de jueves, viernes y sábado. Claro que hoy también vamos a hablar de el amor. Vamos a comenzar la lectura con un mensaje súper especial para ti. Recuerda que estás en un camino y da un paso a la vez hacia tu felicidad, hacia lo que tú consideras que es para ti tu felicidad. Recuerda que el universo está contigo y que hay un manto de protección encima tuyo, que nunca lo olvides. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo me amo, yo me avanzo y yo me libero. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con nuestras lecturas para parejas, solteros y también para economía. Si esta lectura no resuena contigo, por favor déjala pasar. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. ¿Listo? Esta primera lectura es para parejas, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial. Es una cosa complicada, es una persona que está bastante enojado o enojada contigo. Es una persona que o ha visto o ya sabe cosas acerca de ti. Aquí no marca una infidelidad, pero ha visto o le han dicho cosas de ti. Asegúrate bien, verifica bien, porque tu persona especial está como raro o rara contigo. Recuerda que esa también podría ser una lectura en espejo. Podrían haber muchos chismes alrededor de esta relación, muchos celos, muchas envidias. Y esto marcado no solamente por lo que ustedes tengan como tal vez dinero o negocios en conjunto, o sean unas personas muy trabajadoras y estén logrando cosas juntas, no. Es envidia literal, es envidia de querer destruirlos, de querer que las cosas entre ustedes dos no funcionen. Deberían hablar, ponerse de acuerdo, porque mira, tu persona especial espera darle ¿cómo te digo? Un ultimátum a esta situación. Porque al parecer o está muy enojado, muy cansado, muy cansada de todo esto. Y quisiera que como que ustedes dos se sentaran y hablar y ya no escuchar tanto las voces de una persona, de la otra, personas que no están de acuerdo con la relación de ustedes y que sigan adelante. A pesar de que de su enojo y de su desazón, de su aislamiento, porque muy seguramente se ha alejado de ti, es alguien que quisiera volver a retomar las cosas, definitivamente. Pero, o sea, con esa condición de que sean ustedes dos, de que avancen, de que crezcan juntos, a menos que se trate de violencia física, emocional, lo que sea. Cualquier tipo de violencia, ahí sí no, ahí sí la cuestión no hay mejora. Generalmente estas situaciones ya son más complicadas, más de un tratamiento psiquiátrico, psicológico, y no es aconsejable estar con una persona narcisista, violenta y este tipo de cosas. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, si ustedes logran solucionar, hablar, llegar a acuerdos, las cosas podrían ir bien entre ustedes dos. Volver a esa segunda luna de miel, volver a que las cosas sean bonitas, pero tendría que ser un trabajo constante, ¿ya? Porque podrían tener claridad emocional, mental y de todo eso por un tiempo corto, pero las cosas podrían volver otra vez, ¿ya? A ser como antes. Uh, Inclusive podría darse el peligro o la oportunidad de una infidelidad de parte de uno de ustedes dos o de los dos con personas de su pasado.
Lo que vayan a solucionar, solucionenlo bien, ¿ya? Que sea algo firme, que sea una situación como te digo, un compromiso serio, de parte y parte, ¿ya? No solamente tiene que ser de una parte, un compromiso serio, pero de resto las cosas podrían volver a ser igual o peor que antes. Hagan lo que crean ustedes dos que es correcto para el uno y para el otro. Y recuerden que esto es parte de una elección. Si esto ya es repetitivo de terminar, volver, bueno, busquen ayuda profesional para solucionar eso. Pero deben buscarlo ya mismo, ya no esperar más tiempo. Ustedes dos tienen que predicar con el ejemplo. Bueno, el uno y el otro. Darse cuenta de lo que están haciendo con la vida de ustedes, ya sean pareja, de familia, hijos, de su vida personal. Tienen que darse cuenta de eso, definitivamente. Alrededor de esta relación hay demasiadas calumnias, demasiadas envidias, demasiadas personas falsas que parecen muy amigos, muy amigas de la relación, pero que a la larga no es tanto. Bueno, tengan cuidado con esa situación y no permitan que esto se siga haciendo como una bola de nieve cada vez más grande, más grande. El tarot egipcio me dice, esta es la carta del examen y me dice acerca de calumnias, de cosas, o sea, de mentiras que se hacen alrededor de ustedes. Ustedes podrían triunfar sobre eso, me dice aquí en la carta de lo inesperado. Algo podría suceder en esta relación, algo, una circunstancia, no sé, algo que los una, el caer en cuenta. No tiene que ser algo dramático o simplemente esta lectura, decir, bueno, sí, lo que está diciendo ella es cierto, debemos actuar, no tengo por qué permitir que otras personas vengan a tomar las riendas de mi vida y de mi relación, de mis decisiones. Caer en cuenta o sea, ese es el primer paso. Aceptar la situación y tomar acción para solucionar las cosas. Entonces, algo viene, algo inesperado, puede ser esta lectura, puede ser algo diferente, pero algo que los va a hacer a ustedes caer en cuenta de qué es lo que está sucediendo alrededor de la relación de ustedes y tomar buenas decisiones, la mejor decisión para ustedes, para su vida, para su salud y para su integridad. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo hablamos, mi pareja y yo sanamos, mi pareja y yo avanzamos, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con la lectura para mis solteritos y mis solteritas. Perdón, estoy un poquito mal de la garganta. Vamos a ver qué me le dicen las cartitas el día de hoy. Hay demasiada envidia alrededor tuyo, demasiados celos, demasiadas personas. Tú eres una persona con mucha suerte para el dinero, para muchas cosas. Y la verdad hay personas que quisieran tener lo que tú quieres porque eres un trabajador, un luchador, una luchadora, conseguidor de cosas, avanzando, muchas cosas, ¿ya? Tal vez estés involucrado con una persona comprometida sexualmente. No te vas a involucrar emocionalmente, bueno, porque esa persona no va a abandonar a su persona, a su pareja, por mucho que te haya dicho, no lo va a hacer. Te digo que es una situación que, listo, disfrutaste el momento, pero no te involucres emocionalmente. También cuidado con un embarazo. Bueno, cuidado con esa situación, porque podría empeorar las cosas. En un futuro más bien cercano, mira, tú superas muchas dudas, muchos temores que tienes, los vas a superar, sí, pero vas a tener que como que tomar otro camino diferente. Hay una cuestión legal que se ve en tu camino, pero aún es tiempo de solucionarlo. Tal vez llegando a acuerdos con personas, con entidades, con situaciones, ya llegar a acuerdos para no tener que llegar a unos estrados judiciales tal vez en un futuro más bien cercano. Mira, tal vez por situaciones, por cosas, por avatares de la vida, tú habías tenido que abandonar sueños y proyectos. Este es tu momento. Redescúbrete a ti mismo, a ti misma. Date cuenta que el dar y recibir debe ser en equilibrio. Sé luz,
para ti y para otras personas que están esperando mucho. Hay personas que esperan mucho de ti, pero lo importante es lo que tú mismo esperes de ti. Eso es lo realmente importante, lo que tú quieras, tus sueños, tus anhelos, tus proyectos. ¿Listo? Hay ciertas discusiones con personas de tu entorno, pero es algo que se debe solucionar, pero ya, ¿listo? Ya no aplaces más esa situación, ya no aplaces más esa cuestión, porque tal vez pueda suceder algo o sea, por no hablarlo a tiempo, por no decir a tiempo, por no solucionar cosas a tiempo, se empeore y lleve a cosas más graves, como más serias, de discusiones, de pérdidas de confianza, de pérdidas de no familiares. No te estoy diciendo de muerte, ¿no? Sino que tal vez se rompan relaciones familiares por no hablar las cosas a tiempo. Hazlo, ¿listo? Soluciona lo que tengas que solucionar ahora con tu familia y no dejes esas conversaciones para después. Vamos a ver ahora qué nos dicen. Ay, no te dije tu frase especial, tu frase de poder, porque esas son frases de poder. Tú dirás, porque es que todo el tiempo nos dice que digamos cosas o que escribamos cosas. Son frases de poder para que ustedes logren avanzar, para que logren superar ustedes problemas y dificultades que puedan estar ustedes teniendo. Vamos a ver qué nos dice esa frase de poder. Yo avanzo, yo crezco, yo confío en mí, yo me amo, yo supero. Bueno, o escribe, hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos a ver tu economía. Con relación a la economía, hay cierta situación que tú estabas esperando, no se dio como tú quisieras que se diera, pero eso fue lo mejor para ti. Tal vez estabas involucrando en algo bastante fregado, bastante complicado, que después te iba a traer más problemas, más desazones, ¿ya? Que cosas positivas en tu vida. ¿Listo? Te dicen que de lo que está saliendo tú ahora con respecto a tu economía o con respecto a negocios o de tu empleo es necesario para que tú avances, para que tú logres tener eso que tú siempre has querido. Tienes que hacerlo. También te dicen que sanes tu relación con tu madre, porque la relación con tu madre define mucho lo que va a ser nuestra vida económica, lo que es nuestra vida económica, no solamente ahora, sino de aquí en adelante en nuestras vidas. Bueno, mira, va a llegar alguien, amigo o amiga, que te va a ayudar a solucionar ese problema que tú tienes. Llega el triunfo, esa es la carta del triunfo en tu vida. Y la carta de la justicia. Lo que vaya a suceder va a ser justo para las partes involucradas, no solamente para ti, sino para también las otras personas. Y esto que está sucediendo ahora en tu vida es como un campanazo, un llamado de atención diciéndote que por ahí no es la cuestión, que cambies de rumbo, porque tú tienes algo muy bueno para dar al mundo y lograr conseguir tus recursos económicos que tanto sueñas, que tanto quieres a través de esa actividad. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.